Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos a este nuevo vídeo de análisis del mercado. La verdad os tengo que pedir disculpas porque no he estado muy activo en el canal de YouTube y quiero que me entendáis. Al final yo soy un inversor más que nada, me dedico a invertir y es un poco el trabajo que he estado realizando, investigaciones para poder sacar un mejor rendimiento de mis inversiones. El mercado no ha sido fácil, con lo cual nosotros tenemos que adaptarnos y trabajar más duro si cabe, si es que queremos sacarle un buen rendimiento al mercado. Dicho esto, me gustaría deciros que voy a estar más pendiente del canal de YouTube, voy a estar subiendo este tipo de vídeos de análisis del mercado más a menudo, así que te pido que si te gusta este contenido, pues por supuesto que te suscribas, que le des like, que lo compartas, porque al final yo lo hago totalmente sin ningún tipo de interés, así que pues tu apoyo creo que es lo más valioso que puedo obtener de toda esta información que tú te vas a llevar a cambio. Bueno, dicho esto, vamos a centrarnos en el día de hoy. Vamos a estar hablando un poco de la parte macro, qué es lo que ha pasado con Trump qué es lo que no ha pasado, mejor dicho, ¿no? Porque todos esperábamos mucho que Trump dijese algo de cripto y la verdad no dijo nada, no lo puso ni siquiera en una de sus prioridades. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo lo veo yo? Vamos a hablar también de quién está comprando, si se está comprando o se está vendiendo Bitcoin y quién es el que está comprando y vendiendo. Vamos a hablar un poco del sentimiento del mercado, de las liquidaciones que está pasando y por último pues voy a hacer un análisis técnico de la gráfica de Bitcoin, así como de la dominancia de Bitcoin, la dominancia de las altcoins y dónde está el dinero y por qué estamos en un mercado, bajo mi punto de vista, PVP o player to player, ¿vale? Básicamente es un mercado donde nos estamos robando liquidez los unos a los otros. Así que sin más, pues voy a pasar a compartir pantalla y te cuento. Bien, antes de hablar de la parte macro, me gustaría comentar un poco el momento en el que nos encontramos, ¿no? Ahora mismo estamos en un rango, podríamos decir, un rango entre la zona de los 106.000 y la zona de los 90.000 o 92.000 y ahí está contenido el precio de Bitcoin. Y bueno, pues hemos estado entre momentos de salidas y momentos de intentos de ir hacia arriba, intentos de ir hacia abajo, pero todo esto pues pienso que podría cambiar en las próximas semanas. Sin embargo, pues voy a centrarme más en el análisis de corto plazo, como te decía anteriormente, y vamos a pasar primero a lo que esperaría para esta semana en la parte macro. Lo primero que tuvimos fue una entrada de semana muy sacudida por el tema de la meme coin de Trump. Muchos se han quejado de lo que ha hecho Trump, de la meme de su mujer. Yo no quiero valorar si está bien, si está mal. Evidentemente tengo una opinión. Creo que no es beneficioso para el sector en cierta medida. Pero el hecho de que Trump sacase su propia criptomoneda fue también un mensaje al mundo donde a la gente le dijo, oye, aquí hay un sector, tú puedes crear tu propio proyecto y si tiene valor, pues la gente va a comprar tu moneda. Y más que eso también atrajo mucho dinero, es decir, sustrajo mucho dinero del mercado, pero en cierta medida también es una exposición al mundo y creo que muchos inversores pues a partir de eso han puesto los ojos en este sector y puede ser una buena llamada al capital de todo ese dinero nuevo que puede entrar al mercado. A partir de ahí no teníamos demasiadas noticias macroeconómicas que pudiesen afectar o generar volatilidad en el mercado, pero sabéis que estamos en una tesis que es las buenas noticias económicas son malas para el mercado. Al menos estamos así desde diciembre, cuando la Fed empezó a cambiar su discurso y dijo que iba a mantener los tipos de interés altos por más tiempo por miedo a un aumento de la inflación. Básicamente lo que está ocurriendo ahora es que si los datos son buenos económicos, el PIB, el empleo, las ventas, el PMI, si todos estos datos son buenos, pues a la Fed, según ella, le dan un margen para mantener los tipos altos y así intentar controlar un poco más la inflación, cosa que me parece absurda y es una opinión personal que creo que no van a llegar nunca a lograr el objetivo del 2%, más que nada porque crearon demasiada deuda durante estos últimos años. Bien ellos emitiendo nueva moneda en 2020 y luego pues el gobierno de los Estados Unidos. Pero dicho esto, vamos a centrarnos en lo que nos toca y en los datos que podrían generar entonces volatilidad. ¿Cuáles son estos datos? Pues principalmente las noticias de peticiones de subsidio por desempleo, aunque no creo que genere demasiada volatilidad. Si las peticiones fuesen superiores a lo esperado, pues eso haría que el mercado reaccione positivamente, y si son inferiores a lo que se prevé o incluso las anteriores, podríamos ver algo de corrección. Luego vamos a tener a Trump haciendo algunas declaraciones. Pues si dice algo de cripto, evidentemente eso siempre puede alentar al mercado, ¿no? Que está esperando cualquier noticia para apostar al alza. Y para lo que
o sea, para mí lo que más importancia puede tener es esto, la decisión de tipos de interés de Japón. No sé si os acordáis, si no os lo recuerdo yo, que la última vez que Japón subió tipos de interés, hizo un evento, provocó un evento de desapalancamiento fuerte, llamado, bueno, sobre todo por el movimiento del carry trade. Básicamente en Japón, con la deuda es barata, pues cogen dinero en Japón, piden yenes japoneses, los venden en el mercado y compraban deuda americana. Como los tipos de interés en Japón subieron, ahora esa deuda tienen que pagarla con intereses, deshicieron sus posiciones apalancadas y eso generó bastante volatilidad, provocando que tuviésemos el mejor punto de compra de todo el 2024 en agosto. El 5 de agosto vimos a Bitcoin en 48.000, un poco por el FUD que generó todo ese movimiento. Pues ahora, esta semana, mañana no, el viernes, Japón prevé que va a subir nuevamente tipos de interés. Yo creo que no va a generar la misma volatilidad, pero aún así, si generase un evento de volatilidad, pues para mí sería un punto de compra, un evento que hay que comprar. Cualquier vela bajista que nos diese sería un evento de compra. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en tendencia alcista, porque estamos en año post-halving, que suele ser el año de bull run, el mejor año para los activos de criptomonedas, y por tanto, hasta que algo me diga lo contrario, sigo pensando que estamos alcistas y por tanto cualquier oportunidad de reducción o de retroceso en el mercado siento que se tiene que comprar, ¿vale? Entonces, atentos a eso el viernes a las 4 de la mañana, horario de España. Más cosas. Bueno, otra de las cosas interesantes que ha dicho Trump, o lo que ha hecho, mejor dicho, es que ha anunciado 500 billones para la investigación de la inteligencia artificial. Entonces, si va a invertir en inteligencia artificial, nosotros como inversores dentro del sector cripto, pues blanco y en botella. No hace falta ser muy listo para entender que si tengo que apostar por algo, apostaré por inteligencia artificial, o debería de apostar por inteligencia artificial por encima de otros proyectos. Entonces, esto es muy bueno para el sector porque hay muchos proyectos de inteligencia artificial y la inteligencia artificial combina muy bien o se complementa muy bien con blockchain. Esto es tema para otra parte, no quiero enrollarme demasiado. Vale, vamos ahora a el punto de los agentes. ¿Quién está comprando y quién está vendiendo? Fijaros, los largoplacistas están dejando de vender o están disminuyendo la presión de compras. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que al disminuir la presión de compras, pues hay menos oferta disponible. Si hay menos oferta disponible, a poco que entre demanda puede permitir que el precio suba. También en el último análisis que hice ayer, un análisis muy rápido de cómo estaba el mercado y por qué estábamos en un mercado PVP, si te interesa lo puedes mirar, pues básicamente hablaba de que desde noviembre, siempre que ha habido liquidaciones o pérdidas realizadas por encima de los 100 millones, han sido un síntoma de suelo local del mercado. Entonces ahora estamos cerca de esos 100 millones, los hemos casi rozado, con lo cual pues es una señal de que podríamos estar en o cerca de un suelo de mercado. Pero ¿quién es el que está comprando? ¿O quién están comprando estos Bitcoin? Si los holders de largo plazo no están vendiendo tanto, ¿quién está comprando? Pues la demanda viene por las empresas privadas. MicroStrategy, Genius, Curl, LKWD han estado comprando. De hecho, MicroStrategy compró 11.000 Bitcoin esta semana. Y luego pues los demás han estado comprando menos Bitcoin. Pero vemos que hay una demanda. También por BlackRock. Los demás están bastante fríos, pero BlackRock sigue comprando todo lo que le den. Y esto es algo a tener en cuenta. Esta gente no para de comprar Bitcoin. ¿Por qué? Porque saben del valor que tiene y no les importa si alguna ballena de estas de ciclos anteriores le quiere vender Bitcoin. Ellos lo van a comprar muy a gusto, no tienen miedo. Sin embargo, a nivel de sentimiento estoy viendo una ligera avaricia, ¿vale? No es demasiado pronunciada, pero sí que estamos viendo algo de avaricia, cuando la semana pasada estábamos prácticamente en miedo. En estos momentos, cuando estás en un mercado alcista, ver algo de avaricia suele ser normal. Pero si en estos momentos que hay un poco de indiferencia, incluso un poquito de miedo en el mercado, de incertidumbre, estar avariciosos para mí no es lo mejor. ¿Qué me gustaría ver? Personalmente me gustaría comprar miedo. Si vemos algún retroceso provocado por el carry o la subida de tipos de Japón y vemos algo de miedo en el mercado, ahí es donde me gustaría ver una buena oportunidad. Eso además coincide con las liquidaciones. Fijaros que en las liquidaciones vemos algunos largos apalancados por encima de $100.000. Eso me demuestra que hay algo de avaricia. Y el puzzle me encaja. Si vemos algo de volatilidad por lo de Japón,
más vemos una caída en el mercado para liquidar a estos apalancados, ¿no? Hasta la zona de 100.000 o 95.000, aunque evidentemente los que más apalancados están entre 101 y 103.000. Ahí lo vamos a poder ver si vamos a ver la gráfica. Mirad, vamos a esta gráfica y ahí se pueden ver todavía. Si vemos eso y viésemos, por otro lado, que el sentimiento pasa a neutral o casi miedo, creo que sería un momento perfecto para entender que si no te quieres posicionar en Bitcoin, sí deberías estar buscando esos proyectos donde te quieres posicionar y entrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque te van a dar buenos retornos en los próximos meses. Más allá de eso, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que decíamos antes, ¿dónde estamos respecto al precio? Fijaros, lo primero que quiero analizar es el ciclo. Si nosotros analizásemos cuánto tiempo llevamos del ciclo desde el halving, llevamos aproximadamente 273 días. Hace 273 días, o mejor dicho, 273 días después del anterior halving, el de 2020, estábamos en este punto. Acabamos de salir de un retroceso, estábamos subiendo y fijaros que hasta el máximo que lo tuvimos en abril de 2021 todavía había una diferencia de 63 días, es decir, un par de meses. Si eso lo extrapolamos al momento actual, ¿qué es lo que tenemos? Pues que básicamente el primer tope de Bitcoin, si se cumplen las fechas, estaría en torno a marzo de 2025. Es algo que me cuadra bastante con lo que yo tenía estudiado de otros ciclos y algunas probabilidades. Por lo tanto, lo que me dice es, estamos en un momento del ciclo, en una parte media del ciclo. Todavía nos queda subida, queda todavía movimiento de aceleración y todavía para ver un máximo de mercado tenemos algo de tiempo. Con lo cual, en momento de ciclo podríamos hablar de que estamos en un tiempo justo. Todavía podemos subir más, ¿de acuerdo? Bien, ahora ya si vamos a analizar gráficamente el precio de Bitcoin, ¿qué podemos ver? Bueno, pues en diario se ve claramente, ¿no?, esta acumulación que estamos teniendo con algunos intentos arriba y abajo por salir. De momento pues han fracasado todos. Y aquí el análisis técnico pierde un poco de sentido, ya que al final la cuestión de un análisis técnico es identificar mínimos y máximos más altos o crecientes o decrecientes. Entonces, al ser un rango no tiene mucho sentido hasta que nos salgamos del rango. Sin embargo, si nos fuésemos a 4 horas y analizásemos esto sin entender que todavía estamos en un rango, es decir, como si esto fuese aquí, lo que veríamos básicamente es lo siguiente, que nosotros estábamos haciendo altos cada vez más altos y en un momento determinado esto se acaba, ¿vale? Aquí seguimos haciendo altos cada vez más altos, o sea, bajos cada vez más altos con respecto al anterior, pero esto se acaba. Pues ya empieza a ranguear, ya nos damos cuenta de que el movimiento se alarga demasiado, no tiene mucho sentido. Aquí además vemos algo interesante y es que podríamos decir que, fijaros, hemos roto ese mínimo, ¿no? Pero no vale con romper de esta manera, lo que tenemos que ver es la reacción. Y esto es una reacción típica normalmente de tomas de liquidez. Aquí el precio sale disparado al alza y ahora estamos en la parte alta del rango, con lo cual podemos identificar claramente que es un rango, no hay una estructura clara y como máximo, si quisiésemos ser muy puntillosos o muy estrictos, ¿no?, con los máximos y los mínimos, podríamos hablar de que aquí tuvimos una rotura externa, una quiebre de estructura interna alcista, y lo cual ahora lo tenemos es un mínimo, un máximo, y lo que estamos viendo ¿qué es? Bueno, estamos viendo un bajo y potencialmente para pensar que el mercado se va a ir al alza, a la zona de 115, 116 como poco, deberíamos de ver continuación, es decir, que aquí hagamos un alto más alto, un bajo, más alto y finalmente desde esta zona ver un impulso y hacer nuestro máximo o primer máximo de ciclo de mercado, ¿vale? Sería como nuestro primer máximo del ciclo. Bien, esto es un poco lo que podríamos ver. De momento hay que esperar, debemos de esperar la confirmación de que vamos a hacer un alto más alto o finalmente desde aquí ver algo de retroceso, venir hasta esta zona y desde aquí intentar pues ver ese movimiento al alza que estamos esperando. Pero de momento manos quietas y toca esperar. ¿Qué pasa con la dominancia? Bueno,
La dominancia, si nosotros nos vamos a verla, la verdad que no ha dado demasiado tregua, es decir, hemos estado con una dominancia alta, pero nada diferente a lo que hemos visto en otros ciclos. Entonces, ¿qué me dices tú a mí? Que a pesar de lo que mucha gente está diciendo de que este ciclo es distinto, a pesar de que mucho del dinero entra por base de los ETFs, que es un instrumento financiero tradicional que no está pensado para rotar dinero, sí que considero que vamos a ver una caída de la dominancia. Y hasta que se demuestre lo contrario, lo voy a seguir pensando. De hecho, si nos fuésemos al diario, nosotros vemos que hemos estado en una tendencia alcista. Ya sabéis que al final la dominancia es un sentimiento. Esto básicamente lo que nos está indicando es que hay un sentimiento claro por estar en Bitcoin versus cualquier otro activo. Pero aquí ya empezamos a ver un cambio en ese sentimiento, un primer indicio de cambio del sentimiento, una aversión, un aumento de la aversión por el riesgo. Es verdad que aquí hemos tenido algo de corrección al alza, pero para mí esto no tiene mayor importancia. Podríamos incluso venir a esta zona y desde aquí seguiría pensando que el precio va a acabar desplomándose y la dominancia por tanto va a venir al menos a lo que sería el final de esta tendencia alcista, por lo menos a la zona de 47 como poco. ¿Eso a qué me llevaría? Bueno, pues me llevaría a que las altcoins tengan su momento y por fin veamos, ¿no?, ese movimiento alcista. También tener en cuenta una cosa, y es que cuando tú estás en cualquier proceso de giro, cuando hay un cambio de estructura, no es instantáneo. Tú no puedes decir, bueno, pues esto así ya cambia la estructura. No, lleva tiempo y normalmente tiene diferentes formas de finalizar. Puede finalizar así o puede finalizar así. No importa, pero necesita tiempo para que se desarrolle el precio. Y es un poco lo que estamos viendo. También con el gráfico de Ethereum contra Bitcoin. Estamos viendo un proceso de giro y necesita tiempo. Para mí estamos muy cerca de ver un giro. Yo ya lo pensaba. Aquí consideré que era un buen momento y acumulé altcoins. Aquí volví a acumular altcoins y aquí sigo pensando que es un buen punto y potencialmente creo que veremos un giro al final de Ethereum contra Bitcoin y por tanto Ethereum acabará teniendo su momento. Con respecto a las altcoins, pues nos encontramos en algo bastante interesante y es que si nosotros nos fijásemos un poco en lo que viene a ser los ciclos de mercado, vamos al total 3. Aquí, vamos a momento actual, ok, listo. Vamos a ponerlo en semanal y nos fijamos. Todos los ciclos tienen puntos en común. ¿Qué puntos en común? Pues básicamente tenemos acumulaciones, de ahí salimos, tenemos test a la acumulación y cuando rompemos normalmente el máximo de complacencia anterior, que suele coincidir con abril de 2018 y aquí con marzo de 2022, pues solemos salir con bastante fuerza a atacar el all-time high. ¿Qué ocurre? En este proceso de expansión siempre nos topamos con el anterior all-time high. Y cuando nos encontramos con el anterior all-time high solemos tener bastantes dificultades. En este caso rompimos y rebotamos varias semanas. Y en esta ocasión, en vez de rebotar por encima, lo que hemos hecho ha sido rebotar por debajo, acumular, como estamos haciendo ahora mismo. Y lo normal que sería, pues que después de una acumulación, rebote, acumulamos, pues acabemos teniendo un movimiento al alza expansivo, que coincidiría pues evidentemente con esa subida de Bitcoin, ¿no?, y esa bajada de la dominancia. Pues esto es un poco lo que espero. De momento, como decía, estábamos en un momento de PVP y eso se refleja bastante en las narrativas. Ahora mismo las narrativas que más están performando pues son DeFi, agente de la inteligencia artificial y pues privacidad, inteligencia artificial, todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial. Sin embargo, pues vemos que la atención pues está en memes, está en estas L1 principalmente. Aquí lo que vemos es que hay una buena oportunidad en todo lo que tenga que ver con este tipo de narrativas que están performando muy bien. A nivel de estas mismas narrativas, solo hay que venirte a CoinMarketCap para darte cuenta de cómo se está notando que, por ejemplo, los agentes de inteligencia artificial 20%, DeFi 34%, Virtual Protocol, que tiene que ver con agentes, 26%, y las demás pues están más bajitas. Entonces es que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Con esto quiero deciros que estamos en un momento de mercado donde todavía es PVP,
donde creo que podríamos estar cerca de un PVE, es decir, cuando entre dinero a todo el mercado, que todavía no está llegando, pero en el momento que pudiese llegar, pues ahí tendríamos ese movimiento alcista. Para esta semana, ¿qué espero? Pues esperaría que USDT siga cayendo un poco, que Ethereum contra Bitcoin empiece a recuperar ciertas zonas, que la dominancia de Bitcoin siga cayendo un poco más, esperaría, y que por tanto lo que veamos en el precio, ¿qué es? Pues en el caso del carry trade de Japón, o sea, de los tipos de interés de Japón, lo que deberíamos de ver es o bien una continuación al alza de esta estructura o un poco más de retroceso. Si hay un poco más de retroceso, eso va a ser algo doloroso para las altcoins, pero desde aquí esperaría que fuésemos un poquito ya más arriba y que se acelerase el movimiento. Pues bien, esto ha sido todo por el momento. Espero que este vídeo te sirva, te ayude, y si es así, pues nada, simplemente déjamelo saber en los comentarios. También si tienes una opinión contraria a la mía, me encantaría saberlo, porque al final pues yo no tengo la verdad absoluta y seguro que podemos debatir y ver diferentes puntos de vista. Lo dejamos aquí, te mando un abrazo muy fuerte y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.